¿Cómo se llama la palabra de hoy? Vea el título que Dios me dio hace una semana por allá, una noche que no me dejaba dormir. Era la 1 de la mañana y yo daba vueltas de un lado a la cama, al otro lado, y volvía y me movía y volvía y me movía. Hasta que una voz en mi interior llamado Espíritu Santo me dijo: no te hagas el loco cuando Dios te habla. Y así se llama esta predicación: no te hagas el loco cuando Dios te habla. Dígale al del lado: no te hagas el loco cuando Dios te habla. ¿Cuántos se han hecho el loco alguna vez cuando alguien les ha hablado? Hey tú, Pedrito, ese no soy yo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho los locos cuando Dios nos habla? ¿Cuántas veces ha escuchado usted la palabra de Dios o la voz de Dios y usted dice: no, esa no es la voz de Dios, debe ser la voz del diablo? El diablo es el que me está pidiendo eso. Resulta que la Biblia nos enseña a través del profeta Jonás que Jonás también se hizo el loco. Jonás no escuchó, o escuchó la voz de Dios y no quiso obedecerla. Pero antes de estudiar en detalle lo que pasó con la vida de Jonás, hagamos un breve repaso a ver qué tanto sabe usted del profeta Jonás. Ya le di una primera pista: era un profeta. ¿Sí? ¿Dónde está escrito el libro de Jonás? A ver, ¿quién sabe? En la Biblia. Esa no vale. En el Antiguo Testamento, muy bien. Entre Génesis y qué, y Malaquías. Apocalipsis ya es del Nuevo, entonces está entre Génesis y Malaquías. Pero exactamente el libro de Jonás se encuentra a continuación del libro de Abdías. El libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. O sea, después de donde está la paginita sencilla de la Biblia, ahí sigue el libro de Jonás. Jonás, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 1, que era hijo de Amitai. No nos dice mucho, la verdad. Su papá se llamaba Amitai, pero la realidad es que Jonás era un hombre hebreo, era del pueblo de Israel. Y el momento histórico en el cual él vive, el momento en el que se desarrolla la historia de su vida, es un momento particular del pueblo de Israel. Ellos estaban viviendo un tiempo en donde surgía un nuevo imperio llamado el Imperio Asirio. Y había una ciudad muy famosa. La capital financiera sería el New York de los tiempos modernos, Nueva York, con su centro financiero, con todo lo que hoy representa Nueva York para el mundo moderno. Así era esa ciudad en los tiempos antiguos, la ciudad de Nínive. Y Dios, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, le pide a Jonás llevarle una palabra, un mensaje claro a esta ciudad. Ahora, para para tratar de entender al profeta, debemos comprender algo. Hay una realidad. ¿Por qué a Jonás se le hacía difícil ir a predicar a Nínive? Yo quiero que usted piense por un instante. ¿Usted le iría a predicar o iría a predicarle a la guerrilla? Usted ha visto los actos que ellos han hecho, ¿cierto? Secuestran, roban, matan, expropian a la gente de la tierra. Hemos visto una cantidad de cosas. ¿Le iría a predicar de pronto a un paramilitar? Ellos también han hecho una cantidad de cosas que cualquier persona queda asombrado. Bueno, eso en términos similares fue algo semejante a lo que le pidió Dios al profeta Jonás: vaya y predíquele a los bárbaros más bárbaros de la época. Para que usted tenga una dimensión de lo que hacían los asirios, a donde llegaban, abrían literalmente a la gente y la llenaban de piedras y la ponían en la mitad de la plaza pública para que la gente se intimidara. Tomaban a los niños recién nacidos, los quitaban de los brazos de los papás y en una brutalidad salvaje estrellaban a los niños contra las paredes. Ahora le hago una pregunta: bajo esas condiciones, ¿a usted le sería fácil obedecer la palabra de Dios? Si Dios le dijera: vaya y predíquele a Nínive, usted también tendría seguramente muchas renuencias para ir a predicar a este lugar. Pero ahora sí, ya con esta pequeña introducción y entendiendo un poco el corazón de Jonás, empecemos a ver lo que pasa en el capítulo número 1. Entonces lo voy a invitar a que abra su valiosa Biblia, la Biblia versión de cuero, porque me imagino que usted tiene una versión de cuero. Dígale al de lado: muéstrame a ver su Biblia. Abra la Superbiblia en Jonás capítulo 1, versículo 1. Y veamos lo interesante de cómo inicia el libro de Jonás. Dice:
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y me voy a centrar por un instante en estos dos versículos. ¿Qué fue lo que vino a la vida de Jonás? Diga conmigo, palabra de Dios. A la vida de Jonás vino la palabra de Dios. Ahora, ¿será que la palabra de Dios no tiene la misma revelación en nuestros tiempos? Porque hay algunas personas que consideran que lo que pasó en los tiempos del Antiguo Testamento ya no sucede en los tiempos de nosotros. Y resulta que la misma revelación que tuvo Jonás es la misma revelación que yo hoy tengo. El mismo Dios que habló en los tiempos de Jonás es el mismo Dios que habla en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos. ¿Qué significa esto? Que así como Jonás tuvo una palabra, una revelación de parte de Dios, usted y yo también tenemos revelación en nuestros tiempos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo recibo yo esa revelación? ¿Cómo puede llegar la palabra de Dios a nuestra vida en estos tiempos? En primer lugar, la palabra de Dios puede llegar a través de una predicación, a través de un mensaje. Encendió usted su televisor, estaba escuchando enlace y pudo oír el mensaje de un predicador y esa palabra le llegó ¿qué? Al corazón. O tal vez uno de los últimos mensajes que hemos predicado. ¿Recuerda usted alguno de los últimos 4 mensajes que hemos dado? ¿Sí lo recuerda? ¿Por qué lo recuerda? Porque significa que Dios le dio una revelación, una palabra que llegó a su corazón. Esa es una forma de recibir palabra de Dios en este tiempo. Otra forma para recibir una revelación de Dios, una palabra de Dios en nuestro tiempo es, tal vez usted está en un tiempo de oración y durante su oración Dios trae a su mente un versículo que usted leyó o que escuchó hace mucho tiempo. Esa es una forma de recibir ¿qué? Una palabra de revelación de parte de Dios. Otra forma a través de la cual Dios puede manifestar su voluntad a nosotros es a través del tiempo de devocional. Usted puede estar leyendo la Biblia diariamente y de pronto el Señor resalta, parece que las letras quisieran salir de la Biblia y esa es una palabra que Dios quiere darle a usted. Pero no solamente estos mecanismos usa Dios, Dios también puede usar a otra persona a la que Dios le puso una carga. ¿Se acuerda de las cargas? Que a veces Dios nos carga y nos pone a orar por otras personas. Bueno, a veces Dios nos pone esa carga por alguien y uno se acerca a la persona y le dice, mira, el Señor te manda esta palabra. Estaba orando por ti y el Señor me dijo que esto que estaba leyendo en este momento era para ti. Esas son las formas como nosotros hoy en día recibimos revelación. A través de una predicación, a través del tiempo de oración, a través de nuestra lectura diaria de la palabra o a través de otra persona. Pero ¿será que simplemente Dios quiere quedarse o el propósito de Dios es darnos una palabra y ya? ¿Usted qué cree? ¿Será que Dios simplemente le dice, no te emborraches con vino en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo? ¿Será que Dios solamente quiere quedarse en eso? No. Así como Dios le dio una palabra a Jonás y esa palabra tenía un propósito, yo debo entender que toda palabra que recibo de parte de Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Qué significa eso? Que el hecho de usted venir cada 8 días, sea el sábado, sea el domingo, y recibir una palabra, usted está recibiendo un compromiso de parte de Dios. Dios le está diciendo, yo te doy una palabra, esta palabra se vuelve rema específica para ti, pero esta palabra tiene un propósito fundamental. Y eso es algo que yo debo entender y debo comprender para que cuando salga de la iglesia o cuando apague el televisor o cuando la persona que me dio esa palabra se vaya, yo empiece a preguntarme, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? La palabra revelada de Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Cuando Dios dice, vino palabra de Jehová a Jonás, cuando vino esa palabra tenía un propósito. El propósito de ir ¿a qué? A instruir a un pueblo, mostrarle que Dios era un Dios que se había saciado de la maldad de un pueblo completo, pero que les iba a dar una oportunidad.
¿Sabe por qué Jonás en el fondo de su corazón no quería ir a predicar a Nínive? Porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia. Ya lo había escrito el profeta Joel. Dios es un Dios tardo en ira, grande en amor, que se duele del castigo. Y ese era el temor profundo que tenía el profeta Jonás. Pero había un propósito específico en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, cuando usted escucha un mensaje en la iglesia, cuando usted escucha un mensaje por internet, cuando usted va en el carro y escucha una prédica, cuando usted está frente a una persona y esa persona le está dando una palabra, ¿cuál es el propósito? Y la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 que la palabra de Dios tiene 4 propósitos fundamentales en nuestra vida. Veamos lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego sigue diciendo, la palabra de Dios es útil. Y anote en primer lugar, ¿para qué es útil la palabra del Señor? En primer lugar, para enseñar. O sea, cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo ¿qué? A aprender. Dígale al del lado, yo vine a aprender en esta tarde. Usted vino a aprender. Pero otras personas, dice la palabra, que la segunda función de la palabra de Dios, dice, es útil para redarguir. Y ya vamos a ver en detalle qué significa la palabra redarguir. Entonces diga, yo también pude haber venido para ser redarguido. Dígale al de lado, tal vez me va a redarguir el Señor. No tengo idea de qué se trata la palabra redarguir, pero de pronto el Señor me trajo a ser redarguido hoy. O si sabe qué significa redarguir, sóplele ahí en el oído con cariño y dígale, mire, redarguir es, no tengo ni idea. Confiésele al de al lado y dígale, mire, no tengo ni idea, no le dé pena. Porque yo vine a aprender. Por eso voy a aprender qué significa ser redarguido. Pero ahí no termina el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar. La palabra de Dios es útil para ser redarguido. Pero también la palabra de Dios es útil para ser ¿qué? Corregido. Así que usted hoy vino a ser corregido tal vez. Ahora vamos a ver qué significa ser corregido bajo lo que dice la palabra de Dios. Y finalmente, el cuarto propósito de la palabra de Dios es para ser instruido en su justicia. Y mire, todo esto, el que aprendamos, el que seamos redarguidos, el que seamos corregidos, el que seamos instruidos, tiene un propósito. El versículo 17 de 2 de Timoteo 3 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Lo que usted está recibiendo aquí es para que lo ponga en práctica en su trabajo, en su colegio, en la universidad, porque Dios quiere capacitarlo para que su reino y su justicia se extiendan, porque Dios le dice que usted es un hombre o una mujer de Dios. Esta palabra va dirigida para los hombres y las mujeres de Dios, amén. Entonces, ¿qué significa cuando Dios nos dice la palabra de Dios es útil para enseñar? ¿Qué significa eso de enseñar? Enseñar es transmitir un conocimiento. Cuando la Biblia se refiere a enseñar, significa que Dios está interesado a través de las predicaciones, a través de los mensajes de otras personas, que Dios manda a través de otras personas, a través de lo que usted ve en la televisión, en internet. Lo que Dios quiere es transmitirle su pensamiento, lo que está en la cabeza de Dios, lo que pasa por la cabeza de Dios, lo que muchas personas llaman la doctrina de Dios. Eso es lo que Dios quiere transmitirnos. Entonces le voy a dar un ejemplo. Tal vez Dios le dice, le habla acerca de los ángeles. Dios quiere que usted conozca el pensamiento acerca de los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son seres celestiales superiores al hombre. Son creación de Dios. Por eso cuando hablamos de Satanás estamos hablando de un ser creado, inferior a Dios. Ahí le está transmitiendo Dios el mensaje. Dios le está enseñando, le está diciendo, los ángeles son inferiores a mí, pero son superiores al hombre. Sin embargo, los ángeles, dice la palabra de Dios, han sido puestos al servicio de ¿quiénes? Los ángeles, siendo superiores a nosotros, Dios los pone al servicio de nosotros. ¿Eso qué significa? Que los ángeles no merecen ninguna adoración.
Cuando un ángel se aparecía a un hombre y los hombres se postraban ante ellos, ¿qué le decía el ángel? No, 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 levántate, levántate, porque el único que es digno de adoración es Dios. Cuando Dios se manifestaba a los hombres y los hombres se postraban ante él, Dios dejaba que el hombre lo adorara. Ahí estamos aprendiendo ¿de qué? De Dios. O cuando Dios nos dice, sin santidad nadie me puede ver. Estamos aprendiendo que la santidad es fundamental para poder ver a Dios. Eso es cuando recibimos una palabra de enseñanza. Eso significa que yo tengo que aprender esa doctrina para ponerla en práctica. Como cuando dice Jesús en Juan 14:6. ¿Qué dice Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo tengo que ponerlo en práctica. Nadie va a donde Dios si no es a través de Jesús. O cuando Jesús o la palabra de Dios dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús. No hay más mediadores, no se invente otras cosas. Póngalo en práctica. Ahí usted recibió una palabra de enseñanza que debe poner en práctica, hacer uso de ella. Eso significa recibir una palabra de aprendizaje. Yo aprendí y la puse en práctica. Pero muchas veces Dios le enseña, pero también lo va a redarguir. ¿Qué es eso de redarguir? Redarguir significa que Dios, a través de la palabra que usted está recibiendo, está poniendo en evidencia un hecho, una actitud suya que no le agrada a él. Eso es redarguir. Lo está ¿qué? Corrigiendo, todavía no, lo está reconviniendo. Le voy a dar varios ejemplos de esto. La Biblia dice que no te inclines delante de otros dioses, porque el Dios tuyo es un Dios celoso. Cuando usted recibe una palabra de ese tipo, usted dice, ups, Dios me está sacando tarjeta amarilla. Dios me está poniendo ahí como en alerta. Significa que hay algo en mi vida que está ocupando el primer lugar, que está ocupando el lugar de Dios. Y Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. O Dios lo puede redarguir de la siguiente manera. Dice la palabra que el que robaba, que no robe más. ¿Qué tal que alguien se le acerque y le diga así en el hombro, oiga hermano, o hermana, o amigo, o primo, o pariente? Dios te manda a decir que el que robaba, que no robe más. Y usted, pero yo no me cojo nada. Sí, pero ¿qué tal el tiempo en su trabajo? Dios lo está ¿qué? Redarguyendo, lo está reconviniendo. ¿O qué tal si Dios le dice, recuerda que la pereza que trae ruina? Significa que Dios le está diciendo, ojo, que usted puede ser perezoso. Esa es una palabra que lo redarguye a uno. Luego viene la palabra de corrección. Corregir significa enderezar lo torcido. Dios le muestra lo que tiene que hacer para salir de ese camino donde usted se desvió. Eso es una palabra de corrección. Entonces, volvemos a los ejemplos. ¿Qué dice Pablo? El que robaba, que no robe más. Cuando usted le dicen no robe más, a usted lo está Dios ¿qué? Reconviniendo, lo está redarguyendo. De una u otra forma le está diciendo deje de ser ladrón. Pero ahí el camino no ha sido ¿qué? Recompuesto, no ha sido enderezado. La palabra de Dios luego continúa y dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahí vino la palabra de corrección. O como aquel que recibe una palabra que dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra lo redarguyó a usted y le dijo, oigan, Dios me dijo que no tomara más trago, que dejara de emborracharme, porque a Dios no le gustan los borrachos. Él dice, los borrachos, los adúlteros, las prostitutas, los afeminados no entran en mi reino. Ahí lo redarguyó. Pero luego le dice que no sea lleno, no se emborrache en lo cual hay disolución, sino más bien sea lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Usted quiere dejar de ser una persona borrachina, tiene que dejarse llenar por el Espíritu Santo. O cuando Santiago en el capítulo 3 nos habla acerca de la lengua, dice la lengua es un órgano diminuto, peligroso, pero capaz de encender un bosque completo. ¿Qué tal que el Señor le mande esa palabra a usted? Mira el de al lado y dígale, ay, ¿qué tal que esa palabra sea para ti hoy? El Señor te está redarguyendo.
Pero luego, si uno lee con detenimiento, uno encuentra que la única forma de someter la lengua es a través del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que decirle: Señor, me estás corrigiendo, y la forma de corregirme es sometiendo mi lengua al poder del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, dicen que la palabra de Dios es para instruirnos en justicia. Eso significa que la palabra de Dios viene a mi vida para enseñarme a vivir una vida piadosa que le agrade a Dios. Ya fui redarguido, ya fui corregido, pero ahora viene una palabra que me va a ayudar a vivir que como a Dios le agrada. ¿Qué dice la Biblia? Que es mejor dar que recibir. Dios le está enseñando a ser ¿qué? Generoso. Ya tal vez usted recibió la palabra que el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Ya usted fue redarguido y Dios le dijo: usted es un tacaño. Palabras más, palabras menos. Tacaño. Los tacaños no entran en el reino de los cielos. Dios le dijo: ojo, que usted no puede entrar al reino de los cielos con ese corazón avaro, porque Él dice que los avaros, los codiciosos tampoco entran. Y luego le dice: mire, es mejor que siembre, dé al pobre con generosidad. Y de pronto Dios le dice eso. Entonces usted da una ofrenda a una persona pobre o a alguien al que el Señor le haya puesto en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo está instruyendo a vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces fíjese, Jonás recibió una palabra, tenía un propósito. Cuando yo recibo una palabra en la iglesia o en la televisión, o alguien cristiano me habla y me da una palabra, esa palabra tiene un propósito. Siempre que usted reciba una palabra, tiene que pensar: ¿me quieres enseñar? ¿Me quieres redarguir? ¿Me quieres corregir? ¿O me quieres instruir? ¿Qué quieres de mí? Y siempre que usted reciba una palabra, usted se va a enfrentar a una Y. Jonás, cuando recibió la palabra, se enfrentó a una Y. ¿Cuál es la Y? ¿El camino de la obediencia o el camino de la desobediencia? ¿Quién elige? Dios ya habló, Dios ya estableció, Dios ya se manifestó a su vida. Ahora, ¿a quién le toca tomar la decisión? A mí. En este caso, desafortunadamente, nuestro amigo Jonás no se fue por el camino de la bendición, porque Dios dice: tengo dos caminos para ti: el camino de la bendición o el camino de la maldición, el que obedece y el que no obedece. Y Él lo deja establecido en Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones y las maldiciones. Y nuestro amigo Jonás se decidió por el camino de la desobediencia. Jonás optó por el camino difícil. Parece el camino fácil, pero es el camino complicado. Y dice la palabra en el versículo 3 que Jonás se levantó luego de recibir la palabra de Dios. Luego de entender el propósito de la palabra de Dios, Jonás se levantó de donde estaba. ¿Para qué? Para huir de la presencia del Señor. Eso se llama desobediencia. Huir de la presencia del Señor es desobediencia. Y la desobediencia es como entrar en un túnel completamente oscuro. Al principio usted alcanza a ver, pero en la medida que se va adentrando en él, usted empieza a perder la visibilidad. Y Jonás perdió visibilidad espiritual en su vida. La desobediencia trae muchas ataduras espirituales. Jesús lo dijo y Jesús enseñó: separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, ¿qué le pasó a Jonás en ese alejamiento voluntario? Porque Dios es un Dios que respeta el albedrío del hombre. En otras palabras, Dios respeta su voluntad. Dios le habla, Dios se manifiesta, y el que toma la decisión de irse por el camino A o el B es usted. Dios lo respeta. Dios sabe qué va a pasar si usted va por el camino A. Dios ya sabe qué va a pasar si usted se va por el camino B, pero soy yo el que decide. Su corazón, dice la palabra, estaba lejos de mí. Me alababan, me adoraban con la boca, pero su corazón estaba lejos de mí. Eso le pasó a Jonás. Su corazón se empezó a alejar de Dios. ¿Y qué pasa en nuestra vida cuando nosotros nos alejamos de Dios? Mire lo que pasa en nuestra vida espiritual. Quiero hablarle en esta tarde de lo que pasa primero en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa cuando usted desobedece una palabra de Dios? Leamos un poco lo que le pasó a Jonás. Compró un tiquete que no lo llevaba hacia el noreste, hacia la ciudad de Nínive, sino que compró un tiquete, dice, descendió a un puerto llamado Jope y halló un barco que partía hacia Tarsis. Tarsis era una ciudad que quedaba en España hacia el occidente.
Dios le dijo, vaya al oriente, ¿y él para dónde se fue? Para el occidente. Pagó su pasaje, entró en el barco, pero dice la palabra en el versículo 3, lejos de la presencia de Dios. Se empezó a alejar paulatinamente de la presencia de Dios. Ahora el versículo 4 dice, pero entonces el Señor Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría el barco. Empezaron los problemas. Empezó la oscuridad. Y a mí me impresiona lo que pasa. El barco está a punto de ¿qué? De colapsar. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar en un barco. Cuando uno se sube el primer día, todo se le mueve. Yo el año pasado me subí con Ana Melio y le decía, ¿y por qué te mueves? No, yo estoy quieta, entonces el que se mueve soy yo. Me acostaba a dormir y el barco se movía y los cajones de la mesa de noche se salían y luego se entraban, salían, entraban. Y eso que no había una tempestad. Dice la palabra que Dios hizo levantar un gran viento, o sea que el barco se movía de un lado a otro de una forma descomunal. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. Eso es como si usted se sube a un avión y ve a la azafata cuando hay una tempestad asustada. Uno dice, se cayó esto. Si los marineros estaban asustados es porque la cosa estaba difícil. Y cada uno clamaba a su Dios. Y empezaron a echar al mar todos los enseres que habían en la nave. Empezaron a echar la comida, empezaron a echar los muebles, todo lo empezaron a echar al mar. Pero mire cómo estaba Jonás. Pero Jonás había bajado al interior del barco y se había echado a dormir. Dígale al lado, se echó a dormir. El muy sinvergüenza se echó a dormir. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Lo primero que pasa cuando usted desobedece a Dios es se echa a dormir. Trae sueño espiritual. La desobediencia a su vida espiritual trae sueño. Usted quiere orar, pero no puede orar. No se da cuenta que el barco está a punto de colapsar. Los demás veían lo que estaba pasando afuera, pero Jonás no lo veía. ¿Por qué? Porque estaba dormido. La gente se le acerca y le dice, te veo diferente. ¿Cómo estás en el devocional? Pues ahí vamos, sí. Todo el mundo empieza a notar que usted se está secando por dentro espiritualmente. Pero usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque usted se echó a dormir. Porque usted es incapaz de ver lo que está sucediendo a su alrededor. Le llegaron las plagas de Egipto y usted no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque usted está echado durmiendo. Porque a su vida llega la autojustificación. Ay, no, esa palabra es muy exagerada. Yo no creo que eso sea para mí. Eso no se lo reveló el Señor. Eso es la carne del hermano que se lo dijo. Eso no fue el Señor. Estoy seguro. Yo estoy seguro que eso fue un invento del líder o del pastor. Pero yo no se está dando cuenta que su vida espiritual se está destruyendo. Usted si deja de sentir dolor por lo que Dios piensa de usted. Se vuelve indolente, el sueño espiritual lo pellizca, Dios lo jala, Dios lo llama y usted no se da cuenta. No entiende lo que Dios piensa, no entiende lo que Dios dice. Pero lo más grave de entrar en un sueño espiritual es que trae pereza. ¿Usted alguna vez ha hecho pereza? ¿Cierto? La pereza que trae, dice la palabra de Dios, la pereza trae pobreza. Y en este caso, pobreza espiritual. Y Mateo 6:33 dice, busquen primero mi reino y mi justicia y lo demás será añadido. Usted deja de ser una persona rica espiritualmente y las demás cosas no le van a ser añadidas. Muchos hablan de la prosperidad. Pero la verdadera prosperidad está en ¿qué? En tener vida espiritual. Y en las iglesias, incluyendo esta iglesia, hay mucha gente hoy que tiene sueño espiritual. Mucha gente que está sentada ahí y que está por dentro seca, completamente seca espiritualmente. No tiene nada que dar. La Biblia dice, por sus frutos los van a reconocer. ¿Qué frutos está dando usted? ¿No le pasará como la higuera que maldijo Jesús? Que era tiempo de que diera frutos y no daba nada. La Biblia dice que la persona que no da frutos, su rama será arrancada. Esa rama se secará y luego será echada al fuego.
Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dígale al de al lado: despiértese, no duerma como los demás. Y Romanos 11:8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hay gente con el espíritu de estupor, no entienden nada, están dormidos. Se está cayendo el mundo a sus pies y no se han dado absolutamente cuenta de nada. ¿Por qué? Porque están echados durmiendo. Así que piense, ¿cómo está su tiempo devocional con Dios? Ahí de pronto Dios lo está redarguyendo y Dios lo está corrigiendo. En segundo lugar, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás se volvió una persona insensible. ¿Por qué le digo que Jonás se volvió una persona insensible? Vea lo que pasó en el versículo 6. Dice: el patrón o el capitán de la nave se le acercó y le dijo: oiga, ¿qué tiene? Usted que está echado durmiendo, oiga, ¿qué tiene? ¿No se da cuenta? El barco se está cayendo y el único que duerme en medio de esta tragedia es usted, dormilón. Mire la palabra que le dijo: dormilón. Mire al de al lado y dígale: ojo, dormilón. ¿Qué tienes, dormilón? Oiga, el capitán, el jefe de la nave que no era cristiano le dijo: oiga, usted está dormido, levántate y clama a tu Dios. Levántate y clama a tu Dios. Pero este hombre no se levantó. ¿Qué trae la desobediencia a nuestra vida espiritual? Insensibilidad. En segundo lugar, insensibilidad. Dejamos de sentir dolor por el pecado y dejamos de llamar lo malo como malo y lo empezamos a llamar bueno. Eso trae la desobediencia. Hechos 28:27 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con sus ojos, oirían con sus oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Qué significa eso prácticamente, de una manera práctica en nuestra vida? Volvemos a la vieja manera de vivir. Retrocedemos. Y la Biblia dice que el que retrocede no le agrada a Dios. Entonces usted había dejado las malas compañías, volvió a las malas compañías. Usted había dejado el trago, pero como anda dormido, entonces vuelve ¿a qué? Al trago. La gente le dice: oiga, ¿y a usted qué le pasa? Usted no había dejado de fumar, ¿qué le está pasando? Volvió a la vieja manera de vivir. Se levantan los jefes de la nave y le dicen: oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene, dormilón? ¿Qué tiene, dormilón? Efesios 4:19 dice: estas personas han perdido toda vergüenza y se entregan a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Porque la Biblia es clara y dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y nos dormimos, ya estamos dormidos, ya nos alejamos de Dios, ya no me duele lo que Dios piense de mí, ahora me volví insensible, mi mente está entenebrecida, empiezo a ver lo malo como bueno, un traguito, la rumbita, una canita al aire con la amiguita, tener relaciones sexuales con mi novio, con mi novia. ¿Qué tiene? Eso es lo normal. Ya empieza usted ¿a qué? A insensibilizarse. Pero eso no acaba ahí. Ya le dio sueño, ya le dijeron dormilón, ya usted está insensible y viene lo tercero. ¿Qué es lo tercero que trae la desobediencia a nuestra vida? Trae torpeza. ¿Usted se ha visto una persona torpe? Una persona torpe es una persona que pierde entendimiento, no sabe lo que está haciendo. Podemos decir entonces con certeza que en la iglesia hay muchas personas que conocen palabra, pero no conocen la verdad. Hay muchos que han oído cientos, miles de predicaciones, pero no las han puesto en práctica en su vida. Eso no es conocer la verdad. Han oído de la verdad, pero la Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso cuando usted salga de esta prédica, usted tiene que ir a practicar la prédica, a levantarse, dormilón. Si usted está insensible, tiene que sensibilizarse, pedirle al Espíritu Santo que lo sensibilice.
Porque la mucha palabra, dice la Biblia, mata lo espiritual. Con esto no le estoy diciendo que usted no debe leer la palabra. Y todos los días debe meditar en ella, día y noche hay que meditar en la palabra de Dios. Pero esa meditación tiene que convertirse en algo práctico, en algo real en mi vida. El que mentía, que no mienta más. El que robaba, que no robe más. El que adulteraba, deje el adulterio. El que se emborrachaba, deje de emborracharse y mejor sea lleno del Espíritu Santo. Práctico. Dios quiere gente práctica. Porque si no, Dios le va a decir que usted es un torpe. Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Eso es un torpe. El que oye la palabra, el que la medita y luego no la aplica. Dígale al del lado, eso es torpeza. Ojo con lo que le entra por un oído y le sale por el otro. Porque Dios lo puede llamar torpe. Y en cuarto lugar, ¿qué es lo cuarto que llega a nuestra vida? A nuestra vida, cuando somos desobedientes, llega la sordera espiritual. No oye, no entiende, no siente, no ve. Usted está dormido. Y la sordera espiritual significa que usted deja de escuchar la verdad de la palabra de Dios y cambia la verdad por las mentiras del diablo. Usted se deja empezar o comienza a creer más en las mentiras del diablo que en la verdad de Dios. Su mente ya está totalmente perdida y dice la Biblia que Dios lo entrega entonces a sus pasiones en Romanos capítulo 1. Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice: ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende. ¿Usted alguna vez le ha dado comezón en el oído, rasquiñita? Hay gente que cuando habla la palabra de Dios, cuando oyen una predicación, les da rasquiñita. Rásquese el oído, tranquilo, yo no me voy a molestar, rásqueselo. ¿Le da qué? Rasquiñita. Detestan escuchar la palabra de Dios. Hay gente que le da rasquiñita cuando hablan de los diezmos en una iglesia. Claro, faltaba el tema de la plata. Platero, no vea al pastor ese, véale la camioneta, véalo, yo sabía. ¿Les da qué? Rasquiñita. Dígale al del lado, rasquiñita. Hay gente que le da rasquiñita en el oído cuando uno habla y dice que la Biblia prohíbe las relaciones extramatrimoniales fuera del matrimonio. Hay gente que se siente que con rasquiñita. Yo los he visto en la iglesia, empiezan, les da rasquiñita, les da rabia que les digan adúlteros en la cara. He visto a los jóvenes bravos, cuando yo me he sentado en citas de cuidado, llamo al muchacho y le digo: mire, usted es un fornicario y usted se va a ir al infierno. Empiezan medio rasquiñita. Sí, les detestan oír la palabra de Dios. Y eso pasa cuando usted no obedece lo que Dios le manda a decir. ¿Por qué? Porque la sordera espiritual trae dureza de corazón. Le vuelve duro el corazón. Y usted empieza a olvidar la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 23-24 dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pregúntele al de al lado: ¿de qué color son las medias que tiene puestas? O pregúntele, si usted tiene una dama al lado, pregúntele: ¿de qué color son las candongas que tienes puestas? Se nos olvida con facilidad la palabra de Dios. Ahora mire, esta desobediencia trajo la oscuridad más terrible a la vida de Jonás. Pero esto no es algo que sucede en una sola noche, es un proceso gradual. Dejo de hacer el devocional, ya no me levanto. Me hablaron allá, me redarguyeron, me corrigieron, pero yo no quise aceptarlo. ¿Y usted empieza qué? A adormecerse. Empieza a dormirse. Eso no fue algo de un solo día. Esto de Jonás fue algo que tomó varios días. Podríamos decir que hasta meses, inclusive años.
Mire el proceso de Jonás para que usted vea que el proceso de degradación espiritual es paulatino. Lo primero, Dios lo llamó en el barco. Se subió a donde no tenía que ir. Compró el pasaje con su propia plata, huyendo de Dios. Y a pesar de eso, Dios en su infinito amor lo llamó la primera vez en el barco. Estremeció el barco de su vida. Dios empieza a estremecer el barco. Se pone la situación económica dura. Viene una enfermedad. Pero usted sigue ¿qué? Dormido. Y usted no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Luego mandó al capitán del barco, al dueño de la nave, para que le hablara. Oiga, mire, dormilón, levántese. Su jefe lo llama y le dice: ¿qué le está pasando? Usted no era así. ¿Qué está sucediendo en su vida? O su esposa le pregunta: ¿qué te está pasando? O sus hijos lo miran y le dicen: papi, tú no eres así. O mami, tú no eres así. Empieza ¿qué? A mandar gente para hablarle. Pero a pesar de eso, usted no cambia. En vez de buscar a Dios y orar, el hombre siguió ¿qué? Durmiendo. Y luego ¿qué pasa con Jonás? Se pone la cosa tan dura que dice la palabra que todos los que estaban en el barco echaron suertes a ver quién era el salado. Y adivine a quién le cayó la roya. A Jonás. Léalo, ahí está. Echaron suertes. En el versículo 7, venga, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, oiga, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué deciden? Echarlo al mar. Él mismo dijo: no, mire, la única solución es que me echen al mar. Y lo echaron al mar. Y aún estando en el mar, cuando uno lee el capítulo 2 dice: y me pasaban las olas del mar y me enredé con las algas. ¿Y será que el hombre le clamó a Dios? No, seguía dormido espiritualmente. Es un proceso de degradación gradual. Y eso pasa en nuestras vidas. Somos inconscientes, no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero paulatinamente nos vamos acercando ¿a dónde? A lo profundo del túnel de oscuridad. ¿Y sabe cuál es la salida del túnel? La muerte espiritual. Gente que no vuelve a ser la misma espiritualmente. ¿Por qué? Porque se adentraron demasiado en las profundidades. Y Dios lo quiso rescatar, y Dios lo quiso rescatar, y Dios lo quiso rescatar, y finalmente mandó un pez. Y estuvo en la más temible oscuridad 3 días y 3 noches. Entonces hay consecuencias espirituales tremendas, pero no solamente espirituales. Mire lo que pasaba en las emociones de nuestro amigo Jonás. O sea, la vida se le volvió añicos, cuadritos. En primer lugar, mire lo que dice en el versículo capítulo 2, versículo 2. Dice: invoqué en mi angustia. ¿Sabe qué va a venir en producto de la desobediencia a su vida? Angustia, angustia, miedo, ansiedad incomparable. Yo no me imagino ese hombre metido en el estómago de ese gran pez. Ahí tenía que tener desespero. Si usted siente claustrofobia, usted empieza ¿Alguna vez le ha dado? Se ha subido a un ascensor y se suben 5 más y usted empieza Llegó. Bueno, Jonás no veía salida, estaba completamente desesperado. Y mire lo que él dice en el capítulo 2. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Mire, no hay cosa más horrible que estar en la mitad del mar y sentir que usted se está ahogando. Se lo hablo por experiencia propia. El año pasado me fui de loco a hacer careteo y me tiré, y cuando me tiré en el tubo se llenó de agua. Y cuando usted me vio, lo único que veía en el barco eran mis ojos de angustia. Cuando yo leía este pasaje dije: pobre hombre, Señor, ayúdalo. Porque eso mismo me pasó a mí, qué angustia. Y yo tenía flotador, tenía una cuerda que me estaba jalando, pero yo no veía nada, lo único que quería era que me sacaran rápido. Eso trae la desobediencia. La desobediencia trae una angustia terrible. Que mi mujer no se entere que embaracé a la otra. Que mi mamá no se entere que embaracé a mi novia.
que no me encuentren la droga, que no sepan que me tiré el semestre, que voy perdiendo el año. Trae angustia, desesperación. Lo segundo que trae a nuestras emociones, la desobediencia, es que vemos con cercanía la muerte. Mire lo que dice Jonás. Jonás dice: a lo profundo me arrojaste, en el versículo 3, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y todas tus olas pasaban sobre mí. Pero quiero que vaya al versículo 5 y vea, dice: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de la montaña, me tragó la tierra para siempre. Imagínese cientos y cientos de toneladas de tierra encima de usted. Vio la muerte. Y así le pasa a la persona que desobedece a Dios. Ve la muerte. Y lo más terrible, lo tercero que pasa en nuestras emociones, nos sentimos desechados por Dios. Capítulo 4 dice: y pensé, he sido expulsado de tu presencia. En la Reina Valera dice: he sido desechado hoy delante de tus ojos. Usted es un pámpano y Jesús es la vid. ¿Qué pasa cuando usted corta una rama de una matica? Se muere. Así nos pasa a nosotros. Nos sentimos desechados, obsoletos, inservibles. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna oportunidad para recomponer el camino? Ya identifiqué que soy desobediente, que las últimas palabras no las he cumplido como Dios espera. Ya me di cuenta y por eso estoy así, angustiado, desesperado, temeroso, lleno de miedos, lleno de angustia, lejos de Dios. Veo la muerte por todas partes. Ya lo entendí. Tengo sueños, soy un dormilón espiritualmente. Ya lo entendí. ¿Hay opción? Sí hay opción. Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12 dice que Dios es un Dios tardo en ira, grande en amor, que se duele del castigo. Entonces viene la corrección. Dígale al de al lado: viene la corrección. Vamos a recomponer el camino. ¿Cómo retomar el camino de la obediencia? En primer lugar, mire lo que hizo Jonás. Jonás capítulo 2 versículo 2 dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? Si hoy usted ha reconocido que hace 6 meses Dios le dio una palabra, hace un año Dios le dio una palabra, hace 15 días, hace una semana, ayer le dio una palabra y usted no lo ha obedecido, lo primero que tiene que hacer es invocar a Dios y pedir perdón por sus pecados, por su pecado de desobediencia. ¿Qué significa invocar? Invocar significa suplicar. Eso no es: Señor, perdóname. Es algo que sale de lo profundo del corazón. Es algo que usted saca, un clamor, algo tan profundo de su ser que Dios dice: este hombre o esta mujer me están pidiendo. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Empiece a rogarle a Dios. Dígale: Señor, tú eres el Dios de misericordia. Yo he sido un flojo, he sido un vago, un dormilón. Ahora tengo insensibilidad, indolencia, no me duele tu palabra, pero te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de mí. Perdóname por desviarme de tu camino, pero que Dios sienta, porque Dios no mira las apariencias. Porque usted puede llorar como los cocodrilos. ¿Usted ha visto a los cocodrilos llorando? No, yo tampoco. Así que Dios lo mira y parece usted un cocodrilo, no le salen las lágrimas, o si le salen son lágrimas falsas. Y Dios se da cuenta porque Dios no mira la apariencia. Usted puede sacar aquí el pañuelo lleno de mocos y yo: ay, pobrecito. Pero el Señor dice: pura paja, mentira. Yo miro el corazón. Dios mira el corazón. Y usted no necesita derramar 50 litros de mocos, sino un corazón verdaderamente arrepentido. Eso es lo que Dios necesita. Si usted quiere retomar el camino de la obediencia y vivir bajo la bendición de Dios. ¿Usted quiere conocer la verdadera prosperidad? La verdadera prosperidad es obediencia, 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 obediencia. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hizo Jonás que permitió que Dios le hablara nuevamente? Dijo Jonás:
clamé al Señor. Sigamos leyendo. En mi angustia clamé al Señor, en el versículo 2. Y el Señor me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú me escuchaste. Hable con Dios. Lo segundo que usted debe hacer es hablar con Dios. Suplíquele, pídale perdón y luego dígale: Señor, reconozco que estoy en un sueño espiritual tremendo. Tengo sordera, me da comezón oír tu palabra. Sea honesto, transparente a la hora de hablar con Dios. Y luego viene lo tercero. ¿Qué dijo Jonás? ¿Qué hizo? Versículo 9 del capítulo 2. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. ¿Usted quiere volver al camino de la bendición? Ofrezca un sacrificio. ¿Y sabe cuál es el sacrificio que Dios le pide? El sacrificio llamado obediencia. La Biblia nos dice en 1 Samuel 15:22 lo que le agrada al Señor. Dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Si Dios hoy le está hablando que usted no diezma y Dios le dice que usted tiene que diezmar, ¿sabe cuál es el sacrificio que Dios quiere? Que usted saque con el corazón alegre y diga: Señor, aquí está lo tuyo, porque tu palabra lo dice. A mí no me gusta. ¿Usted cree que a mí hay porciones? Señor, si me diera la oportunidad yo le quitaría ciertas cosas, pero la Biblia dice: ay de aquel que le quita una coma o una tilde o le agrega un punto a la palabra de Dios. Ojo de aquel. Así que usted y yo no tenemos derecho, porque ya la palabra de Dios fue revelada. Usted y yo no tenemos derecho: ay no, yo opino que eso no debería estar ahí. Yo por lo menos, si a mí el Señor me preguntaría: Señor, ¿cómo me vas a poner a mí que ponga la mejilla para que el otro me dé? Si alguien te da un golpe en la mejilla, ¿qué tienes que hacer? Dice el Señor: pon la otra. ¿A usted le gusta eso? A mí no me gusta eso, pero tengo que aprenderlo. La Biblia dice: si alguien viene y te pide la camisa, no solamente dale la camisa, dale el saco. Señor, pero mire la chaqueta nueva que compré, ¿qué pasa? Lo último, no me gusta. Pero si Dios me lo pide en sacrificio de obediencia, yo lo voy a hacer. Y de eso se trata la vida cristiana: sacrificios de obediencia. La Biblia no prohíbe, pero Dios espera que usted viva bajo la bendición de ¿qué? Sacrificándose usted, porque Él dice que nosotros debemos presentarnos en sacrificio vivo para alabarlo a Él. Y mi vida tiene que ser sacrificios que le agraden a Dios, no a los hombres. Si Dios le dice que a Él no le agradan los borrachos, ¿usted por qué sigue tomando? La Biblia es clara: no te emborraches. Ay no, lo que pasa es que, bueno, Señor, yo discuto. Emborracharse es cuestión de 5 o 6 cervezas. Yo aguanto 7, Señor. ¿Cuál es el problema? Sacrificio, sacrificio, sacrifíquese, sacrifíquese. Lo que a usted no le gusta, pero que la Biblia lo diga, hágalo, 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 hágalo. Airaos, pero no pequéis. Aírese, pero no grite, no sea gritón. Ofrézcale ese sacrificio: Señor, voy a controlar esta lengua. Voy a controlar estos impulsos que me dan ganas de ahorcar a la gente por su lentejidad. Yo no sé, Señor, me desesperan. ¿Pero qué? Sacrificio. ¿Qué le agrada al Señor? El holocausto, que usted venga una hora ahí con todo. O que usted salga y aplique la palabra. Que usted salga y aplique la palabra y la viva, es lo que le agrada al Señor. Así va usted a estar en el camino de ¿qué? De la bendición. Y en cuarto lugar, mire lo que dijo nuestro amigo Jonás: pagaré lo que prometí. ¿Usted quiere estar en el camino de la bendición? Pague lo que prometió. Señor, te aseguro que si me sacas de esto, que si mi novia no está embarazada, dejo de fornicar. Te lo aseguro, Señor, deje de fornicar. Sí, Señor, me salvé, mi mujer no me cogió. Te aseguro, Señor, yo ahora sí me voy a convertir y voy a hacer el devocional y no más, no más. Pues deje de salir con las amigas. Sea fiel, porque honroso es el matrimonio para el Señor. Honre el matrimonio. No mienta más. Si usted dijo: Señor, ni una mentira, no me vuelvo a coger un peso de la oficina. No se vuelva a coger un peso de la oficina. No se lleve las hojas para la casa. Trabaje,
Trabaje, si le están pagando para trabajar, deje de ver Facebook y deje de andar tuiteando a las horas que no son. Eso lo ve Dios, porque Él es el Roí. Pague lo que prometió. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿qué le prometí a Dios y no lo he pagado? Señor, si me sacas de esta crisis, te prometo, hoy hago pacto contigo, Señor de los ejércitos, que de la primera quincena te daré el 50%. Y le llegó la quincena y ni el 5. Y Dios dice, este está en sueño, este está dormido. Este sigue, dígale al de lado, dormilón. Eso lo hace, es un dormilón. Dígale, levántate, ora, clama a Dios, obedece y paga lo que prometes. Yo le di, y quiero terminar con esto, mire, si usted vuelve hoy sus ojos a Dios, Él va a volver sus ojos hacia usted. Si usted se arrepiente, va a tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y mire, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Dios por segunda vez. Dios le va a dar la oportunidad de escuchar nuevamente su voz. Yo me preocupo cuando dejo de oír la voz, le digo, y Señor, ¿dónde te desobedecí? Porque no oír la voz de Dios significa desobediencia. Así que lo invito a que escuche lo que dice Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Quieres ser una persona de prosperidad y de éxito? Cumple con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y todos tus caminos los enderezará el Señor.